Abrazar el caos. Esa frase que desde el principio de la promoción de Moon Knight se recalcaba como el refrán de la serie, es el resumen de lo que es Mark Spector, de lo que tuvo que hacer para reconciliarse y perdonarse con su segunda personalidad. Todo en una gran historia, unos increíbles 6 episodios que dan un aire nuevo a este universo. ¿Estamos frente a la mejor serie de Marvel Studios? Eso puede ser, pero ¿estamos frente a la mejor representación de nosotros y de nuestro interior? Eso lo vamos a ver. Este análisis tendrá algunos spoilers de Moon Knight. Dirigida por Mohamed Diab, escrita y producida por Jeremy Slater de Los Cuatro Fantásticos de 2015 y Justin Benson y Aaron Moorhead, con la música de Hesham Nassi, protagonizada por Oscar Isaac, Ethan Hawke, May Calamawy y Karim El-Kahim junto a F. Murray Abraham. Moon Knight, la primera serie de Marvel Studios en 2022 y la sexta en la fase 4. Y ya desde el primer tráiler y el primer avance en el Disney Plus Day se veía el tono que esta serie iba a tener. Los fans hacíamos especulaciones de cómo iba a ser contada la historia, por qué tal cosa parecía de tal manera, o juzgábamos de manera positiva el aspecto del traje, pero en general teníamos altas expectativas de lo que podía llegar a contar. En Moon Knight vimos la transformación de Mark Spector y el descubrimiento de una nueva personalidad por parte de Steven Grant, mientras que ambos luchan contra el villano Arthur Harrow por sus ideales y además están bajo el mando de Khonshu, el dios egipcio de la luna. A pesar de que son bastantes elementos y que la historia puede que no se vea tan cohesionada, la serie integra todos estos de una manera muy natural y se ve el gran trabajo que hicieron los escritores al momento de realizar la serie. La interpretación de Oscar Isaac es impresionante, porque apenas con una mirada y un cambio en la postura sabías quién era Mark y quién era Steven. Y esa interacción que se veía a través de los espejos y los reflejos es un recurso llamativo y novedoso. Lo que vemos en el episodio 4 y 5 y 6 es un cierre perfecto a lo que se venía contando con el personaje. Y pues destacaremos cosas más adelante. Ahora, la historia se centra en Steven Grant desde los 2 primeros episodios, hasta que va descubriendo que hay otra persona dentro de su cuerpo, Mark Spector, un mercenario, y allí empieza ese conflicto, porque Mark quiere cumplir su misión como Moon Knight, pero Steven impide esto, porque a él no le gusta mucho el uso de la violencia. Hay 2 personas dentro de un mismo cuerpo, y esto se debe al trastorno de identidad disociativa, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, el TID, el cual es una afección de salud mental no tan común. En esta enfermedad, una persona puede llegar a desarrollar 2 o más personalidades muy diferentes, también conocidas como alters, a veces con sus propios nombres, sus propias maneras de actuar, su apariencia, sus habilidades, incluso en la edad y en la nacionalidad o el acento. Esta integración de la característica más importante del personaje está muy bien desarrollada, muy bien integrada, porque vemos que ha tenido que pasar con cada uno con su propia manera de actuar y de ser, diferenciando ambos personajes gracias a la increíble interpretación de Oscar Isaac, dándole un toque a Steven, en el caso en inglés, un acento británico y una postura más cansada, y en Mark, alguien más seguro pero con cierto decaimiento. Steve, como dice, siente que cada día al despertar lo atropelló un autobús. Está cansado, trabaja en un museo y es fanático de la cultura egipcia, mientras que Mark es una persona que simplemente está dedicada a lo que diga Khonshu, está al servicio de él. Y pues al principio, aunque no sabemos a qué se debe esto, en el episodio 5 conocemos mucho más de el detrás de lo que está pasando Mark, lo que él siente. En el episodio 5 comprendemos más a Mark, conocemos la razón de esa responsabilidad que él tiene con Khonshu, todo porque él le dio una nueva oportunidad, una nueva vida, pero con la condición de que Mark se convirtiera en Moon Knight.
Aquí tenemos, digamos, las dos caras de la moneda. Vemos ambas historias y pues todo formando el trastorno de personalidad es el que marca el caos interno de Mark y el caos nuevo de Steven. Y aquí entramos a explicar algunos términos que nos pueden ayudar a comprender qué es lo que está sucediendo dentro de este personaje y cómo lo podemos ver dentro de nosotros mismos. Entramos a explicar dos fuerzas que nos mueven hacia la búsqueda de nuevas cosas, tomadas de el libro Mil Mesetas de Gilles Deleuze en el capítulo Cómo hacerse un cuerpo sin órganos. Estas dos fuerzas son lo tonal y lo nahual. La fuerza tonal es aquella que nos mantiene, es decir, mantiene nuestra esencia, nuestra manera de ser, aquella que cuando hay algo que desorganiza, dice hay que volver a como estábamos antes, hay que mantener a la persona. Busca todas las características que nos componen para conservarlas y que nosotros sigamos siendo las mismas personas sin ningún cambio radical. Ahora, la fuerza nahual es aquella que mueve, aquella que desorganiza. Lo nahual es como el viento que trata de empujarte o como las olas del mar que tratan de moverte a pesar de que tú intentes quedarte quieto. Esta fuerza es aquella que nos dice no puedes ser el mismo siempre, tienes que tener algo nuevo, tienes que experimentar nuevas cosas, tiene que haber un cambio para que seas otra persona. Nosotros somos ambas fuerzas, ambas se complementan. Mientras que la nahual intenta desestabilizarte, la tonal intenta mantenerte quieto. Sin la tonal, todos seríamos personas nuevas cada día o con cada cambio que hay en nuestra vida. Todo por culpa de la nahual. Pero si solo tuviéramos lo tonal, siempre seríamos lo mismo, sin ningún cambio. Todo sería muy monótono. Y por eso es que existe la fuerza nahual. Ya, muchos conceptos complicados por ahora. ¿Cómo se relaciona Moon Knight con estas fuerzas? Mark y su hermano solían jugar a ser exploradores, como su ídolo, el Dr. Steven Grant. Y ese apego que tenía su hermano era muy grande, por eso, al momento de perderlo, pierde la confianza de su madre, porque ahora ella lo culpa de todo, regañándolo y maltratándolo. Mark tiene la necesidad de salir de toda esa tragedia, olvidarse de todo eso, y la única salida que encuentra es crear un personaje, una fantasía que es Steven Grant. Imaginar que todo está bien y que él es bueno, que no hizo nada malo, inspirado en su personaje de aventuras favorito, tomando sus características para que Mark fuera feliz. Steven es la salida de todos los problemas de Mark. Él lo interioriza tanto que se convierte en una personalidad nueva, olvidando literalmente todo lo que había sucedido. Steven se apoderó de su cuerpo como si fuera una fantasía hecha verdad, todo para lograr pasar de un mundo oscuro, lleno de ruinas y cosas turbias, a un mundo claro donde todo está bien y hay luz en todo momento, eliminando todo el estrés traumático que ha sufrido por medio de esconderse debajo de otra personalidad. Más adelante vemos que Mark en la muerte de su madre está destruido. Transmite que siente culpa, siente dolor por lo que pasó y porque él no estuvo allí con ella. En parte quiere olvidarse de eso y la salida, claramente, es convertirse en Steven y en ese momento, un momento muy trágico y bonito, toma el teléfono y llama a su madre para contarle que todo está bien, que todo está excelente. ¿Si lograste encontrar dónde está lo tonal y lo nahual? Claro, al principio Mark estaba feliz con su hermano, pero un cambio repentino en su vida lo condujo a probar una manera inesperada de escapar de los problemas. Lo tonal estaba bien hasta que vino lo nahual y provocó algo totalmente inesperado. Por eso lo tonal intenta regresar a la normalidad y lo nahual pues simplemente llegó a la vida, no había nada que hacer. Pero ya es tan impactante lo que lo nahual hizo que lo tonal busca otra alternativa y allí es cuando Mark crea a Steven, poniendo orden, entre comillas, a su vida a pesar de que el caos sigue dentro de él. Lo tonal logra organizar de cierta forma, pero aún así no es un orden completo, es simplemente una escapatoria. Crear otra personalidad no era lo que tenía que hacer. Había otras salidas, pero era la única manera que encontró.
y decide aceptarlo y dejarlo ir. Y por eso, en la muerte de su madre, vuelve a transformarse. Ya hablamos del pasado, pero estas fuerzas también se ven en el presente. Para esto hay que explicar otra cosa antes, basándonos del ritornelo, nuevamente del libro Mil Mesetas. En este capítulo del libro se nos presenta a un niño que canta y silba, mientras que a su alrededor hay caos. Pero ese canto es como si fuera un modo de organizarse y organizar su espacio. Es como si cantara mientras limpiara su casa. Para que el polvo de afuera no entre, claramente tendría que cerrar las ventanas y cerrar la puerta. Y si se llegara a abrir alguna de estas, todo lo que él habría limpiado sería en vano. Ahora, si el niño se distrajera y errara en una nota de su canción, también puede ser que él se equivoque en su manera de limpiar, porque la canción es como un ritmo que él lleva para ordenar todo. Así que él debe estar concentrado. Ahora, algo inesperado sucede. Por la parte de abajo de una puerta empieza a entrar tierra y polvo. Ensucia todo nuevamente. El niño hará lo posible para tapar ese hueco y limpiar otra vez todo, pero pues tiene que acelerar su paso para que pueda hacer otra actividad y terminar rápido, por lo que cambia de canción y por lo tanto cambia su ritmo de trabajo. ¿Si pudiste notar qué hay de similar entre este mini cuento y Moon Knight? Claro, Steven al principio de la serie estaba cansado, pensaba que tenía algún trastorno del sueño, y allí las cosas empiezan a salirse de control. Él aparece de la nada en otra ciudad, luego con sangre en sus manos, luego manejando un camión de pastelitos, y todo iba bien. Metafóricamente la casa estaba generalmente ordenada, hasta que empiezan a suceder cosas. Todo eso deja a Steven dudando de sí mismo, mirando si la casa realmente está bien. En ese momento se revela que Mark existe y que él tiene unos planes, que Khonshu está detrás de esos planes. Mark, después de su infancia y de la muerte de su madre, tuvo que buscar otro camino para despejarse del mundo, y por eso se volvió un mercenario que cometió muchos errores, matando y convirtiéndose en un criminal, hasta que está al borde de la muerte y allí es salvado por Khonshu, bajo la condición de convertirse en Moon Knight, y Mark lo acepta, no solo porque era otra oportunidad de vivir, también era una oportunidad de seguir siendo asesino, pero ahora con otras intenciones, hasta que en un momento cuando él pierde el control, Steven aparece, iniciando este conflicto. Mark quería organizar su vida otra vez, quería construir su propia casa y que nadie entrara allí, que lo que él decidiera era su responsabilidad y que como Moon Knight iba a salir de muchos problemas, pero en sí su casa no estaba bien. Metafóricamente tenía grietas y él no quería ver esas grietas porque sabía que lo afectarían. Y cuando Steven sale, Mark tenía que eliminarlo porque estaba impidiendo que él tuviera control de gran parte de su vida. Esta historia, como decía al principio, es sobre abrazar el caos, sobre aceptar que tenemos problemas y que lamentablemente hemos sufrido muchas cosas, momentos difíciles, momentos malos. Lo más importante es que aceptemos que aunque el viento entró a la casa, vamos a intentar limpiar y volver a empezar. No seremos los mismos de antes, pero sí que seremos personas que lucharán por ser mejores cada día y que los problemas van a seguir viniendo. Eso es inevitable. Pero aunque lo Nahual va a hacer su parte de cambiarnos y de intentar nuevas cosas cada día, lo tonal dentro de nosotros hará lo posible por mantener esa persona que es la esencia de nosotros. Todo depende de nosotros y de cómo aceptemos el caos. Moon Knight para mí no es la mejor serie de Marvel Studios. Ese puesto lo ocupa Loki, pero no importa. Lo importante es que en Moon Knight vemos una representación de lo que se puede llegar a ver en las series de Marvel Studios, sobre todo en esta fase 4 que está representando los traumas de todos. Sin embargo, esta serie queda en el segundo puesto, y en mi opinión, esta serie se lleva 4 lunas y media de 5. Muchas gracias Moon Knight por darnos ese mensaje de apreciación de todo lo que somos.
Bueno, ya dos personajes construyeron su orden, pero falta otro, Jake Lockley. Pero eso ya lo veremos en la siguiente temporada, eso creo.